El lunes de noche, al final de más de 12 horas de debate, el Senado de la República respaldó al ministro de Economía, Gabriel Odone, y su equipo, y manifestó su apoyo al rumbo económico del gobierno. El resultado era esperable debido a que el oficialismo tiene mayoría propia en la Cámara Alta. Pero desde que propuso el llamado a sala, el miembro interpelante, Sergio Botana, planteó que lo que buscaba era un debate que ayudara al país en una situación de la economía en la que varias luces de advertencia están encendidas, según dijo. Entonces, ¿qué dejó para él esta sesión? ¿Qué actitud encontró en el oficialismo y el Poder Ejecutivo? Vamos a averiguarlo en los próximos minutos. Estamos con el senador Sergio Botana, economista, exintendente de Cerro Largo, que pertenece al Partido Nacional. Senador Botana, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano. Buenos días a toda la audiencia de En Perspectiva. En primer lugar, así una pregunta general, después afinamos en todo caso. ¿Qué evaluación hace globalmente de la interpelación? ¿Usted salió conforme? Sí, lo dije en sala incluso en algún momento. De verdad que me pareció que el espadeo ese hizo aflorar varias verdades, afirmarlas, con lo cual desde todo punto de vista sí, me quedé conforme. Obviamente me quedaré más conforme si uno ve que son tenidas en cuenta algunas de los avisos que del debate surgieron, pero creo que en ese sentido discutir ideas y discutir puntos de vista siempre es buena cosa. Yo decía más temprano que aparentemente el llamado a sala dejó conformes a las dos partes, tanto al oficialismo como a la oposición, porque la sesión permitió recorrer los temas principales de la situación económica desde dos visiones. La oposición advirtiendo sobre la necesidad de efectuar correcciones ante un escenario que ven como desafiante, y el oficialismo que tomó la oportunidad para reafirmar el rumbo que se está siguiendo porque dice, pese al escenario internacional adverso, se ha combinado un manejo económico responsable con mejoras concretas para la gente. ¿Pasó algo de eso? ¿Usted percibió algo de eso? Creo que nadie lo puede haber definido como lo estás definiendo tú. De verdad, creo que vino por ahí. Lo que sí es cierto es que quedamos todos contestes en que inversión debe subir, de que la inversión, la privada por supuesto por la falta de expectativa de rentabilidad, pero la inversión pública ha sido excesivamente escasa, de que el nivel de actividad está enlentecido y eso pone en riesgo varias cosas, especialmente la recaudación, y por lo tanto, si no se actúa sobre el gasto, si no se controla el gasto, vamos a tener un déficit mayor y eso nos va a poner en peligro en el cumplimiento de las metas de endeudamiento que el país tiene. Esas cosas fueron aflorando como verdades. Y creo también, por lo menos hubo énfasis de nuestro lado y no hubo negativo en que hay que terminar de una vez por todas con la incertidumbre que implica un diálogo sobre el tema de las AFAPs y el diálogo social en sí mismo en cuanto a la necesidad de no toquetear un sistema que nos da la tranquilidad de que se jubilen las generaciones que hoy están empezando a trabajar, de que pueden llegar a jubilarse algún día, pero además de que cuando el gobierno salga a buscar plata, la va a encontrar a tasas razonables porque es un país de escaso riesgo. Ahora, a partir del 1 de julio y por un año entero, si uno mide lo que tiene que salir a conseguir de plata el gobierno, es mucha plata. Por 17.000 millones de dólares. Bueno, esa plata tiene que aparecer y a precios razonables, con tasas de interés razonables. La plata para financiar el déficit fiscal, para financiar las letras y bonos que vencen, para financiar los intereses y bueno, y las letras de regulación monetaria que vencen todas en menos de 6 meses. Entonces, esas platas
hay que conseguirla sí o sí en el mercado, y la manera de conseguirla a tasas razonables es que el país esté estable. Entonces todos tendrán garantía de que van a cobrar, por lo cual es delicada la situación esta de andar con riesgo de toqueteo en el tema del sistema jubilatorio, y bueno, por supuesto, ni que hablar de que pueda llegar a estar en algún riesgo la plata más segura que tiene hoy cualquier trabajador uruguayo, que es esta de las AFAPs. Enseguida, quizás sobre el final de la entrevista, volvemos a estos planteos que usted hizo y que hicieron también otros representantes de la oposición. Pero a propósito de cómo está el país, me interesa saber, a ver, si hubo efectivamente coincidencia o hay un contraste o hay un diálogo de sordos. Usted dijo que estaba representando en Sala al trabajador que se queda sin empleo, al almacenero que no vende. Pero del otro lado, el ministro destacó, por ejemplo, que en 2025, pese a que el crecimiento del PBI fue menor al proyectado, de todos modos fue mayor al promedio de la última década, 1,8%. Señaló que la inflación, 3,65%, fue la más baja en 30 años, que hubo una creación neta de 26.000 empleos, que hubo una creación neta de 3.000 empresas, que el salario real aumentó 2,3%, la pobreza consolidó tendencia descendente, con especial mejora en la pobreza infantil. ¿Cómo observó usted esa lectura? Y que algunos todavía queremos ganarle a España, y otros se conforman con un empate con Cabo Verde. A ver, ¿por qué lo dice? ¿Cómo es el paralelismo? Y esa es la realidad, porque es cierto que el empleo, que hubo 27.000 empleos nuevos, pero también es cierto que veníamos a 38 en los años anteriores, a 38 por año, y que si uno anualiza lo que se está creando de empleo en este año, no llegamos a los 20.000. O sea que tenemos una caída por ese lado, que hay pérdida de calidad en el empleo, que estamos a la misma tasa del año 2019. En aquel momento estábamos a 9,6, ahora estamos a 9,3. ¿A qué tasa se refiere ahí? La tasa de subempleo. Ajá. Es decir, es la pérdida de calidad del empleo, cuando la gente pierde un empleo de 40 horas semanales y termina autocreándose su empresita. Primero, que uno ve como preocupantes estos indicadores en el empleo, pero si vemos el nivel de actividad, lo mismo. Hemos venido en caída libre. De verdad que también allí existe preocupación. Es cierto que el 1,8 no está mal para algunos tiempos, pero en realidad veníamos en el año 24 estábamos a un 3,3, y después se proyectó un 2,6, y en realidad del 2,6 tuvimos 1,8, y ahora desacelerándose, porque ahora el propio ministerio ya corrigió el 2,2 que tenía para este año, lo corrigió a 1,6, y la encuesta de expectativas del Banco Central da 1,3, y bueno, la propia CIMBE está dando 1,2, es decir, que las cifras son de verdad preocupantes desde ese punto de vista. Es cierto el tema de que estamos con bajo nivel de inflación, y que lo que tenemos de inflación es lo que viene de afuera, es una inflación de oferta, de costos por los altos costos del petróleo especialmente, pero de los fertilizantes. En ese sentido es exactamente así. Ahora, bueno, también esa caída de la inflación, combinada con la baja del tipo de cambio, nos está generando algún otro daño colateral por ahí, ¿no? Porque, a ver, mi pregunta antes de seguir, senador Botana, es el panorama que usted está describiendo, y que efectivamente lo
lo han descrito economistas, expertos que trabajan en el asunto, y de algún modo también se reconoce en el gobierno. O sea, la situación de la economía no es la que estaba prevista o la que, por ejemplo, se planteó en el presupuesto, en el proyecto de ley de presupuesto. Claro, Ahora, y ahí viene el problema, ¿no? Porque pero mi entonces, pregunta antes de seguir es, sí, ¿dónde está la causa? ¿Es la política económica la responsable, llamémosle así, de este enfriamiento? ¿O las causas son externas? Se lo pregunto porque justamente el ministro Done, su equipo, recalcan lo que ha implicado para esta administración. Bueno, por un lado, el comienzo con números fiscales más exigentes que los que se habían previsto, pero sobre todo lo que ha implicado el escenario internacional, a partir de la asunción de Donald Trump como presidente y, por ejemplo, su política agresiva en materia de aranceles, la incertidumbre que generó en los mercados internacionales, etcétera. pero las empresas habían empezado a cerrar bastante antes que eso en el Uruguay, y noticias de aperturas de empresas que impliquen llegada de nuevo capital no tenemos, porque lo que tenemos de apertura es alguna inversión pública como el parque fotovoltaico de la UTE, y tenemos algún tema donde alguna empresa compró otra empresa, pero despidiendo gente además. Y por el otro lado tenemos, bueno, todos los cierres vinculados al sector lácteo que se han desparramado por el país entero, los propios tambos que han venido terminando su actividad, pero empezamos con lo de Yasaki, La Gotita, UKG, en el área del software hemos tenido de verdad una situación dramática, porque se está dando con la intervención del gobierno. Tenemos sí algunas cuestiones que están embromando y bastante. A ver, una precisión ahí. Usted dice que ya veníamos con problemas, por ejemplo, en cuanto a cierres de empresas, antes de que se instalara la Antes de que administración Trump Trump. se pusiera a conversar con Marco Rubio la primera vez, antes de la primera charla íntima entre ellos, seguramente nosotros ya estábamos perdiendo empresas. O sea, esto viene del gobierno anterior, entonces viene del periodo pasado. No, viene a partir del comienzo de este gobierno. Porque a diciembre del 2024 veníamos con un crecimiento del 3,3, ¿no? Sí. Pero después, usted mencionó, por ejemplo, el cierre de Yasaki. pero, El cierre de Yasaki no coincide con este gobierno en particular. Estuvo ahí, bueno, en la transición prácticamente. y sí, y con un sobreempoderamiento sindical, ¿verdad? Que ya se hizo sentir desde aquel momento. A ver, entonces usted, ¿qué factores Allí, atribuibles a este gobierno enumera como que estarían detrás de estos problemas económicos? claro, ¿Cuáles son? mira, hay varias cosas. Este tema sindical ha sido un problemón. Ese empoderamiento sindical, ¿cuánto hace que el país no sale a pescar? O cuánto hemos tenido de consecuencia con los anuncios, por ejemplo, del preaviso, o los anuncios de la baja de la jornada laboral en un momento en el cual la productividad del trabajo ha crecido por debajo del salario real, y eso siempre es un camino al desempleo, invariablemente. Pero después tenés otro tema que salió muy fuerte sí, en el debate, y sobre el que sí tuvimos posiciones muy adversas, que es en el tema del tipo de cambio. Cuando le demostramos claramente al gobierno que no es que el gobierno sea neutral en el tema del tipo de cambio. El tema del tipo, el gobierno interviene fuerte. Ha tenido políticas que han favorecido un carry trade feroz, que ha traído platas de afuera, que se han vendido en nuestro mercado se ha vendido moneda extranjera, y eso deprimiendo aún más el dólar para comprar moneda nacional, porque ofrecía una
de tasas importantes, pero después se ha sumado toda esta aceleración en el proceso de desdolarización de la deuda, y después tenemos toda esta desdolarización de los depósitos que está impulsando el Banco Central, que un ahorrista para poder tener depósitos en dólares tiene que firmar un papelito donde dice que asume el riesgo de depositar en dólares porque puede perder plata. Todavía no está establecido. Se estudia, sí, efectivamente, esa posibilidad, claro, la de que haya que firmar ese documento, claro, a la hora de realizar un depósito. El anuncio ese ha generado pánico entre los ahorristas, porque ha generado el miedo de que pase algo con el dólar, y la suba de tasa que le cobra o que le descuentan de la remuneración de los encajes en dólares a los bancos ha venido creciendo. Era 0,5%, y desde marzo es 1 y va a ser 1,5 en el mes de septiembre. Y deprimir el tipo de cambio y con además baja inflación está produciendo una situación complicada para el trabajo en el país, porque estamos quedando afuera de toda competencia en los sectores exportadores o sustitutivos de exportaciones, intensivos en mano de obra. De nuevo, senador Botana, el problema del atraso cambiario, llamémosle así, venía del gobierno anterior, ¿no? Y en particular fue fogoneado por la caída abrupta, incluso más allá de lo esperado, de la inflación. En el final del gobierno Lacalle Pou, la inflación se fue por debajo de lo que se había programado incluso. Y es así también el tema del tipo de cambio. Pero no debemos profundizar lo que estamos viendo que es un problema, porque mirá el fenómeno que se está dando. Desde el 19 hasta acá, el poder de compra del salario mejoró 6,6%. Pero ¿cuánto se encareció en dólares? 50%. Por lo cual quedamos carísimos en el mundo en dólares por el componente salarial. Entonces, se volvió caro para poder trabajar, para poder competir, y sin embargo la gente no tiene mayor poder de compra. Entonces, obviamente quedamos afuera de ese trabajo, y entonces estamos ante la desaparición de toda posibilidad de tener alguna posibilidad de inserción laboral justamente en esos sectores, por lo cual ese es un problemón que el país tiene que resolver, y en ese sentido por ahí estamos, en eso estamos con posición bien diferente con el gobierno, ¿no? Ahora, el gobierno es consciente de que el Uruguay es caro y ha estado tomando medidas en esa dirección para bajar el costo país, y prepara otras, ¿no? Ahora, hablando de preparar, acaba de enviar al Parlamento el proyecto de ley de competitividad, por ejemplo, y pienso, por ejemplo, en el año pasado, cuando se votó la ley a propósito de frontera, ¿no? De la economía en fronteras. Claro, ¿cuántas intervenciones, cuántos casos resueltos tiene la ley de fronteras? Ninguno. Hubo solo un pedido de información. ¿Por qué? Porque puso un monto tan exiguo que lo que es una buena ley quedó condenada al fracaso. A ver, ¿a qué instrumento concreto de la ley se refiere? Yo lo dije el día en que se votó la ley, porque yo estoy de acuerdo con ese alineamiento, con el alineamiento de la ley, pero el monto autorizado para hacer la importación simplificada en frontera le permitiría ganar a una persona que hoy hace comercio informal, si se formalizara, le permitiría ganar 6.000 pesos. Solo el costo de formalizarse, pues literal, le sale 7.000. O sea que, ¿quién va a agarrar viaje si además va a perder plata y va a tener que perder su trabajo como lo hace habitualmente? O sea que esa ley
fue de cero resultado, lamentablemente. O sea, el instrumento es un instrumento que usted mismo había reclamado más de una vez, pero usted sostiene que se lo implementó de manera no adecuada. Sí, fracasó por tacaño en realidad, ¿no? Claro. Y el número de artículos que se pueden traer en el proyecto nuestro era con lista negativa, es decir, estaba allí lo que estaba prohibido traer. En este caso tenemos un listado de apenas 12 o 14 artículos. Y después bueno, esta ley de competitividad que se presenta ahora, esperemos que no suceda con esto lo mismo que con eso, ¿no? Que no contenga ninguna trampita que neutralice los titulares y las intenciones que tiene la ley que se está proponiendo, que no terminemos creando burocracia para estudiar a ver si bajamos burocracia, que no terminemos dejando demasiadas cosas liberadas a la reglamentación. Esperemos que el debate que empezará en estos días, bueno, arroje resultados positivos para el funcionamiento de nuestra economía. O sea, si entiendo bien, usted comparte la idea de una ley de este tipo y quizás incluso varios de los artículos, varias de las disposiciones, pero dice que no está de acuerdo con la discusión va a haber que plantearla en los detalles, en la instrumentación concreta. Todos estamos de acuerdo con fomentar las exportaciones, todos estamos de acuerdo con mejorar la competencia en el mercado interno, todos estamos de acuerdo con bajar el costo de vida de la gente, que es insoportable, y todos estamos de acuerdo con desburocratizar, o sea que los grandes objetivos son absolutamente compartibles. Hay que ver que los mecanismos que acordemos para eso sean mecanismos efectivos, que no sea que no terminemos con la ley de fronteras y como varias cosas más. Senador Botana, enseguida, en la última parte de esta entrevista, quiero concentrarme en lo que usted planteó, en las propuestas que usted hizo o en los reclamos que usted hizo, más allá de estas observaciones, de estos señalamientos que recién venía comentando. ¿Qué dejó el llamado a sala al ministro de Economía, Gabriel Odone, este lunes en la Cámara Alta? ¿Cumplió los objetivos que se había trazado el miembro interpelante? Ese es el tema en la entrevista de hoy con el senador Sergio Botana, del Partido Nacional. Senador Botana, además de los señalamientos, además de las observaciones, de las decisiones o las omisiones del gobierno que estarían complicando la situación económica, usted hizo planteos también, usted hizo propuestas concretas sobre qué habría que corregir. Y algunas surgieron claramente y otras obviamente no da el tiempo del debate para hacerlas, pero hay cosas que surgen claramente. Los dos temas estos que hablamos, terminar con la incertidumbre que genera todas estas conversaciones con el tema de las AFAPs, parar con la desdolarización de inmediato, eso es lo primero. Lo otro, unificar los mensajes. Tenemos mensajes bastante encontrados entre lo que hace el presidente y el ministro y el ministro de Economía, si digo bien, y lo que hacen algunos de sus ministros en distintas áreas, y eso es conocido para el país. No quiero entrar en los múltiples ejemplos. ¿Usted se refiere en particular a la cartera de trabajo? Bueno, no, pero estamos hablando de desempapelar el país y estamos incorporando una guía de cargas que empapela todas las chacras del Uruguay. Empapela digitalmente. Acá no hay papeles, curiosamente, de por medio. Bueno, sí, no hay, lo que falta es el papel, no falta el trámite, que nunca falta el trámite. Lo del Ministerio de Relaciones Exteriores, bueno, todos sabíamos el Uruguay de su política de Estado, y ahora la política exterior del país tiene que conformar
la promesa electoral de un partido político. Ese es el lineamiento que da el ministro de Relaciones Exteriores. Y bueno, y la verdad que eso de quedarnos a las reuniones con Petro o con el marido de Begoña no nos ha venido muy bien, ¿no? Porque ahí después terminamos con el presidente de la República arriba de un portaaviones. Eso no son malos mensajes. Y mientras Milei se ganó sus 80.000 toneladas de carne y Paraguay está considerado como el mejor clima de negocios del continente y Brasil tiene, bueno, hay que ver los costos en frontera, nosotros ni la entrevista hemos conseguido, ¿no? No se ha conseguido la entrevista con el presidente Trump, a eso alude. Sí, a eso aludo. Y después, si mantenemos el nivel de gasto actual cuando todos, en lo que sí estamos de acuerdo es en que el nivel proyectado de crecimiento no lo vamos a tener. Si no tenemos ese nivel de proyectado de crecimiento, es obvio por la correlación unitaria que existe o casi unitaria entre la recaudación y el crecimiento, es que no vamos a tener el mismo nivel de recaudación. Entonces no podemos mantener el mismo nivel de gasto, porque si no, de verdad que vamos a entrar en problemas, por lo cual ese es un tema que claramente hay que resolver, que el gobierno por ahora los anuncios no son de que esta rendición de cuentas venga con un gasto más prudente. Por ahora no venimos por ahí. En el tema de las tarifas, en el periodo pasado, salvo 2 veces la OCE, siempre las tarifas reajustaron por debajo de la inflación. En algunos casos hasta no hubo reajuste cero en Antel. En este caso estamos reajustando las tarifas todas por encima de la inflación. Lo de los combustibles, estamos volviendo a aquella política en la cual ANCAP se quedaba con 100 millones de dólares todos los años, que quitaba del aparato productivo, haciendo un encarecimiento, por supuesto, de costos que va perjudicando la competitividad en el país. Hay que volver al régimen de precio de paridad de importación, no tenga duda. Bueno, en el tema del canal del puerto no sé qué estamos esperando. Llega a haber un cambio de gobierno en la Argentina y nos vuelven a prohibir el canal, no sé. Digo, pero eso es una cosa que hay que hacerla ya. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que hay que hacer ya? El dragado en el canal del puerto para que puedan entrar los grandes buques, porque si no, para empezar que, bueno, los buques que van a andar en el mundo son esos grandes, y que si no vienen esos buques se nos van a encarecer los fletes de lo que exportamos y también de lo que importamos para el consumo o para, bueno, o como bienes intermedios en la producción, por lo cual esa inversión es clave. Es fundamental que el país vuelva a invertir, pero ese tema, y bueno, y resolver con inteligencia el tema del agua de Montevideo, son temas que hay que, o de la zona metropolitana, todas son temas que hay que resolver ya. Pero después hay que trabajar en qué inversiones hace el país para no tener que seguir in eternum financiando pobrezas. ¿A qué se refiere allí? Y me refiero a que es mucho mejor siempre financiar trabajo que estar financiando pobreza. Bueno, va a haber que subsidiar seguramente en algo o invertir en el desarrollo de algunos sectores con alto potencial. Tenemos todo este tema del riego, pero el costo de las líneas de riego hacen de las líneas internas, ¿no? De electricidad para llegar a producir el riego, bueno, son imposibles de afrontar por el sector productivo. Entonces, están deteniendo bastante toda posibilidad de desarrollar sistemas de riego. Bueno, el país va a tener que poner una plata en eso, va a tener que poner algunos fondos para que la tierra se plante 2 veces en el año. Nosotros tenemos un precioso estudio
el doctor Javier Lazarte, donde nos muestra cómo los cultivos, cómo la tierra tiene que tener en lo que se está dando en los negocios en el país. Bueno, se viene salvando y viene funcionando con los 2 cultivos al año. O sea, su uso es lo que en realidad salva la caída en la rentabilidad. Usted dice entonces, en rubros como el riego hay que invertir, el Estado tiene que invertir y tiene que invertir incluso en electrificación necesaria para los sistemas de riego. Claro, pero al mismo tiempo usted señalaba que había que... Pero tiene que haber una planta habilitada para los pollos también. A ver, ¿cómo es eso? Y nuestro sector de pollo de avícola, que tiene un gran potencial ahora con la oportunidad que da el tratado Mercosur del Mercosur con Europa. Bueno, allí hay buenas oportunidades, pero no tenemos ninguna planta habilitada para exportar a Europa. Bueno, habrá que financiar una buena planta en ese sentido. Volviendo a las inversiones, usted decía que hay que invertir en tales rubros o proyectos, pero parecía decir no invertir en otros. ¿En cuáles no habría que invertir? No. ¿Usted cuestiona algunos de los planes de inversión del gobierno? De lo que sea de trabajo, creo que hay que invertir. De verdad que no hemos visto inversión. Y eso es lo preocupante. Nosotros estamos preocupados de que no se hagan las cosas. Y lo dijimos durante la interpelación. En cuanto al gasto, porque usted fue muy insistente en el llamado Sala, y bueno, y ahora lo planteó nuevamente. Su postura es que debe ocurrir qué cosa con el gasto, que no debe aumentar más o que hay que recortar gasto. Y yo creo que con bisturí y delicadeza tenemos que disminuir el gasto. Pensemos en que tenemos en el Estado algunos ministerios que hacen las mismas cosas en distintos ministerios. Tenemos algunas funciones que se repiten en todos los ministerios y podríamos evitarlas. Tenemos servicios que podrían ser utilizados en común y sería muy buena cosa, desde servicios administrativos de contabilidad hasta el uso de la locomoción pública. ¿Por qué tiene que tener cada oficina su autito? Estas líneas que usted acaba de mencionar son viejas, ¿no? Son viejas asignaturas pendientes que tiene nuestro país. Son viejas asignaturas pendientes que el país tiene que ponerse a resolver de una vez por todas. Durante la interpelación le dijeron a usted, le dijeron a otros representantes de la oposición, le dijeron desde el oficialismo qué pasó en el gobierno anterior, por qué no se encaró estas reducciones de presupuesto. Hubo encare de varios de esos temas. El tema del Portland se encaró, fracasó la solución, es cierto, había que haber ido por el lado de la solución que yo planteaba en los proyectos de reforma del mercado de los combustibles. Se encaró, pero no se resolvió. Se lo trató, pero no se lo resolvió. Se eligió un camino que no fue el adecuado. Se eligió el camino de la asociación, y cuando los interesados vieron lo que era convivir con los sindicatos, salieron disparando. Y el negocio hubiera sido lo que el camino era, la venta de las acciones de Cementos del Plata, no había vuelta. Pero si ya sabemos esa verdad, encarémosla, porque si no estamos encareciendo el combustible todos los días y eso afecta nuestras posibilidades de desarrollo del trabajo, pero además tenemos un cemento tan caro que no hay trabajo en la construcción. Entonces, el trabajo en la construcción termina pagando este comportamiento oligopólico de este mercado con el más ineficiente, como en todos los mercados oligopólicos, fijando el precio, y ese se llama CAP. Entonces hay que resolver. Ahora, por ejemplo, en cuanto a la rendición de cuentas, el gobierno lo que anuncia, o lo que el equipo económico anticipa, es que no va a ser una rendición de cuentas gasto cero estrictamente, pero los aumentos de gastos que haya, porque en algunos rubros prioritarios se va a disponer aumento de gasto,
van a estar compensados por reducciones en otras áreas del Estado, que el global del gasto no va a aumentar. ¿Cómo ve usted ese criterio? Bueno, ese es un buen criterio que debería profundizarse un poquito más, porque de verdad que hay para recortar en áreas donde el Estado cumple el mismo servicio desde algunos lados diferentes, y bueno, y sería buena cosa que empecemos lo antes posible a resolver eso. Con respecto a las medidas de desdolarización que usted dice hay que frenar, han tenido su motivación, se ha expuesto por qué, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los depósitos en los bancos, de desalentar los depósitos en dólares, el llamado viene por el lado de que la gente quizás no es consciente de que depositando en dólares, invirtiendo, ahorrando en dólares, termina perdiendo dinero, en comparación con el que obtendría haciendo colocaciones en moneda nacional, por ejemplo, en unidades indexadas. ¿Qué dice usted de ese argumento? Y hay una cosa que hasta ahora no me han podido explicar y no me pudieron explicar durante la interpelación. Si la gente no puede depositar en dólares porque corre el riesgo de que el dólar pierda valor y pierda valor su depósito. Si hay riesgo de que el dólar pierda valor, eso no vale para la deuda pública uruguaya. ¿No será mejor entonces endeudarnos en esa moneda que puede perder valor? Bueno, ahí el argumento siempre ha sido otro y viene de varios gobiernos anteriores, ¿no? Claro, depender menos de los vaivenes ¿verdad? internacionales, como que sería positivo tener la mayor proporción de deuda en moneda uruguaya, ¿no? Claro, y mientras tanto la gente sin trabajo, mire, si la deuda, digo, el casco principal de la deuda, no la deuda del Banco Central, esta de las letras de regulación monetaria, ni la deuda con los organismos públicos. Si esos 47.600 millones de dólares de deuda en bonos, letras, que combinan unidades indexadas, pesos, unidades UR también, bueno, esas... y dólares, si esa deuda fuera toda en dólares, en vez de ser de 47.600 millones de dólares, sería de 39.000 y algo, sería de 8.000 millones de dólares menos, 7.980 exactamente. ¿Y sabe cuánto tendría que valer el dólar para igualar una situación en la otra? Se tendría que ir a los 48 pesos. O sea que vaya si hay margen para mejorar la competitividad por este lado también, sin empezar a correr el primer riesgo. Así que, pero además usted fue muy clarito, ¿no? Porque me dijo, bueno, pero en ese caso el argumento es que el dólar puede subir. Entonces, en el caso del depósito de la gente, el peligro es que el dólar puede bajar. Pero en el caso de la deuda, el peligro es que el dólar puede subir. Bueno, entiéndanse, ¿es uno o es lo otro? Senador ¿O es Rotana, siempre el que no me conviene, el que no le conviene al país y a la gente de trabajo de este Uruguay? ya en el final, ahora sí, el ministro O'Donnell ha comentado con satisfacción que estuvo en el Parlamento ese día, 13 horas, y señala, si bien hubo algunas salidas de tono, la discusión transcurrió con formas razonables y con tono positivo. Mi pregunta es, ¿usted entiende que además de exponer cada una de las partes sus posturas, hubo permeabilidad? Quiero decir que, por ejemplo, mirado desde el punto de vista suyo, que algunas de las propuestas que usted hizo, algunos de los reclamos, algunas de las preocupaciones, efectivamente llegaron del otro lado, son tenidas en cuenta, pueden ser tenidas en cuenta. Yo creo que el debate hizo ir surgiendo las verdades, como siempre se produce cuando se produce un debate como el que hubo el otro día, que fue un debate civilizado, abordando todos estos temas que hemos trabajado en esta entrevista, y bueno, y más temas, por supuesto,
en 13 horas, con aportes además diversos de senadores que representan y conocen diversas cosas. Entonces, yo creo que hubo allí un debate rico, con gran presencia permanente en sala, con la gente escuchándose. Desde ese punto de vista, creo que el resultado fue altamente satisfactorio para el país. Obviamente uno tiene expectativas de que lo que uno entiende son las razones, se instrumenten lo más rápido posible, y del otro lado seguramente algunas de esas cosas habrán llegado, y otras se mantendrán en sus propias convicciones, pero hasta en esos casos las alertas siempre sirven, ¿no? ¿Habló con el ministro después de la sesión del lunes? No, pero bueno, nos despedimos con el cariño de siempre. ¿Tienen una línea de comunicación abierta entre ustedes? Eh, bueno, capaz que tendría que ser mejor, pero o mayor. Capaz que tendríamos que tener un diálogo más habitual, pero cada vez que hemos necesitado hablar, por los distintos proyectos, el de la caja de profesionales, etcétera, por supuesto que hemos hablado. Nos conocemos de los salones de facultad. Ah, ¿fueron compañeros de generación? Sí. Senador Sergio Botana, del Partido Nacional, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Bueno, siempre es un gusto, Emiliano, dialogar contigo y estar en perspectiva, ¿no? Muy amable y hasta la próxima entonces. El agradecimiento grande.